Hola, mi nombre es Mariana Martino, soy asistente de la Cátedra de Cardiología del Hospital de Clínicas y el tema que vamos a tratar es endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa es la infección que afecta al endocardio, principalmente de las válvulas cardíacas y de cualquier material protésico intracardíaco, ya sean prótesis valvulares, dispositivos como marcapasos y cardiodefibriladores y otros catéteres. Es producida habitualmente por bacterias y con menor frecuencia por hongos, y la lesión característica es la vegetación. Con respecto a la epidemiología, es una entidad poco frecuente, con una incidencia que oscila entre 3 a 10 casos por cada 100.000 habitantes por año. Tiene una alta morbimortalidad, por lo que el diagnóstico y el tratamiento precoz es fundamental. Con un perfil epidemiológico que está en continua evolución, clásicamente esta enfermedad se veía en jóvenes con valvulopatía reumática, pero en las últimas décadas ha cambiado y es actualmente más prevalente en personas mayores, con más comorbilidades y tiene mayor relación con procedimientos intervencionistas y vinculados al sistema de salud. Existen varias formas de clasificarla según diferentes aspectos de la enfermedad. Una de ellas es según la ubicación de la infección y la presencia de material protésico intracardíaco. Y podemos distinguir 4 grupos. Endocarditis sobre válvula nativa en el corazón izquierdo, que comprende la válvula mitral y la válvula aórtica. Endocarditis sobre válvula protésica en el corazón izquierdo, que es la forma más grave de endocarditis, y la podemos dividir en precoz, aquella que se desarrolla a menos de un año de la cirugía, y tardía cuando aparece después del año de la cirugía. Un tercer grupo conformado por la endocarditis sobre corazón derecho, y por último la endocarditis asociada a dispositivos implantables como marcapasos y cardiodefibriladores. Otra forma de clasificarla es según el modo de adquisición, y aquí la separamos en adquiridas en la comunidad, que son aquellas que comienzan en menos de 48 horas del ingreso al hospital, asociadas al uso de drogas intravenosas, que se plantean aquellos que no tienen otra fuente alternativa de infección y habitualmente compromete la válvula tricúspide, y asociadas al sistema de salud, en la que distinguimos entre nosocomial y no nosocomial. La nosocomial es la que se desarrolla en un paciente que se encuentra hospitalizado por más de 48 horas antes de que aparezcan los síntomas. Y la no nosocomial es la que aparece antes de las 48 horas del ingreso del paciente al hospital, pero es un paciente que está en contacto con el sistema de salud. ¿Quiénes son estos? Son pacientes que tienen cuidados de enfermería o tratamiento intravenoso domiciliario, o que han estado hospitalizados en los 90 días previos, o que son residentes en casa de salud. Con respecto a las características de esta enfermedad, sabemos que existen anomalías cardíacas estructurales que predisponen la aparición de endocarditis. La endocarditis predomina sobre las válvulas nativas en un 72% y es más frecuente sobre válvulas izquierdas, con un predominio ligero de la válvula mitral sobre la válvula aórtica, como vemos en el gráfico. Dentro de las anomalías cardíacas estructurales preexistentes, las insuficiencias valvulares son mucho más propensas a infectarse que las estenosis. Sabemos que la insuficiencia de la válvula mitral, que está asociada a un prolapso degenerativo, es la alteración estructural más frecuente. Por otro lado, la cardiopatía congénita es la principal condición predisponente de endocarditis en pacientes jóvenes. Otras condiciones que presentan riesgo de endocarditis son el haber presentado una endocarditis previa, la presencia de accesos intravenosos por mucho tiempo, el consumo de drogas intravenosas y la existencia de material protésico en el corazón. Vamos a hablar ahora sobre la etiopatogenia. Ante una anomalía cardíaca estructural predisponente, que son condiciones que pueden producir un flujo turbulento, se genera una alteración mecánica a nivel del endotelio con disrupción del mismo y exposición de matriz extracelular subyacente y producción de factor tisular, lo que deviene en el depósito de fibrinas y plaquetas a ese nivel. Esta lesión que se forma se denomina endocarditis trombótica no bacteriana y sirve como nido para la adherencia de bacterias y otros microorganismos circulantes. La proliferación de microorganismos sobre esta lesión y la llegada después de elementos inflamatorios forma la entidad conocida como vegetación, que, como dijimos, es la lesión característica de la endocarditis infecciosa. Por otro lado, la endocarditis también se puede producir en válvulas aparentemente sanas. En el contexto de inflamación del endotelio y la existencia de una bacteriemia transitoria, existen determinados microorganismos, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que tiene factores de virulencia exclusivos y que gracias a estos son capaces de adherirse, invadir y colonizar dicho endotelio y formar así la vegetación.
¿Y por dónde ingresan los microorganismos? Se ha visto que en un 40% de los casos la puerta de entrada es la cutánea, principalmente vinculado con la asistencia sanitaria como accesos intravenosos o focos quirúrgicos, o también en el caso de los usuarios de drogas intravenosas. En segundo lugar, la oral, en un 29%, asociada a procedimientos e infecciones dentales. Y en tercer lugar, la digestiva, que se vincula en gran parte a neoplasma de colon. ¿Cuáles son los microorganismos? La endocarditis puede ser causada por amplia gama de bacterias y hongos, pero predominan las bacterias y dentro de estas los cocos gram positivos. ¿Cuáles son? Estreptococos, estafilococos y enterococos. Son estos los que se consideran microorganismos típicos y constituyen un criterio diagnóstico cuando se los detecta en hemocultivos, como vamos a ver. Dentro de los estreptococos, el Streptococcus viridans es el germen principal de la endocarditis sobre válvula nativa adquirida en la comunidad. Son gérmenes que se encuentran en la cavidad bucal y característicamente la endocarditis por este germen tiene una presentación clínica subaguda, es decir, que los síntomas como febrícula y sudoración nocturna se presentan por semanas a meses. También dentro de los estreptococos, pero con menos frecuencia, está el Streptococcus bovis, que se vincula al tracto gastrointestinal, por lo que en el caso de que este sea el germen causal, se debe pesquisar la presencia de neoplasma de colon. Los beta-hemolíticos, como el piógenes, menos frecuente, menos de un 10%, se caracteriza la endocarditis por este germen por una presentación aguda y agresiva con destrucción valvular y con focos de infección a distancia, y para su tratamiento suele requerir cirugía. Dentro de los estafilococos, el Staphylococcus aureus es el principal germen vinculado a endocarditis sobre válvula nativa y protésica. Con una presentación clínica aguda, en el caso de infección sobre las válvulas izquierdas, tiene alta morbimortalidad a pesar de un tratamiento antibiótico adecuado y suelen requerir cirugía. Cuando afectan las válvulas derechas, particularmente las válvulas tricúspide en usuarios de drogas intravenosas, la tasa de curación es más alta y la mortalidad es más baja. Los estafilococos coagulasa negativos son frecuentes en endocarditis sobre válvulas protésicas y son causantes de hemocultivos negativos, lo que retrasa el diagnóstico. Otros microorganismos causales son los enterococos, principalmente el Enterococcus fecalis, que se asocia al tracto genitourinario, los del grupo Hasek, que son de crecimiento lento, bacilos aeróbicos gram negativos, y los hongos, que son difíciles de identificar, y los factores predisponentes para infección por hongos son el ser usuario de drogas intravenosas, presentar tratamiento inmunosupresor, portadores de válvulas protésicas, el haber tenido una cirugía cardíaca o tener catéteres intravenosos. La presentación clínica abarca un amplio espectro de síntomas y signos y es poco específica. Los síntomas y signos devienen de diferentes mecanismos fisiopatológicos que incluyen la bacteriemia, el grado de afectación de las válvulas y si determina repercusión hemodinámica, la existencia de embolias sépticas a diversos órganos y también la activación del sistema inmune con la formación de inmunocomplejos. Con respecto a los síntomas, la fiebre es el síntoma más frecuente y está presente en hasta 95% de los casos, pero puede no estar, sobre todo en ancianos, pacientes inmunodeprimidos, en quienes recibieron antibiótico previo, portadores de dispositivos, entre otros. Otros síntomas pueden ser los chuchos de frío, sudoración, tos, cefalea, mialgias y artralgias que pueden verse en un 20 o 40% de los pacientes. En la presentación clínica subaguda pueden existir síntomas constitucionales como la anorexia, la astenia, la pérdida de peso, la debilidad en hasta un 30% de los pacientes. Con respecto a los signos del examen físico general, destacar la fiebre con temperatura axilar mayor a 38 grados Celsius. A nivel de la piel y mucosas, se pueden ver manifestaciones periféricas clásicas como petequias, que son las más frecuentes y se observan en conjuntiva, mucosa oral o extremidades. También hemorragias en astilla, que son lesiones indoloras de color rojo oscuro a nivel subungual, como ven en la imagen. Lesiones de Janeway, que son máculas indoloras que aparecen en palmas y plantas de pies. También manifestaciones causadas por depósitos de inmunocomplejos, como los nódulos de Osler, que son lesiones nodulares, eritematosas y dolorosas que aparecen en las yemas de dedos de manos y pies. Y por último, las manchas de Roth, que son hemorragias retinianas que también pueden aparecer. Del examen cardiovascular se destaca la presencia de un soplo en 80% aproximadamente, que puede ser nuevo o empeoramiento de un soplo ya existente.
También pueden haber signos de insuficiencia cardíaca aguda, como galope, y a nivel pleuropulmonar estertores crepitantes. Del examen abdominal, la presencia de dolor en hipocondrio izquierdo o esplenomegalia, que esto puede ser consecuencia de embolias sépticas a nivel del vaso. En lo neurológico, la existencia de déficit focal, frecuentemente también consecuencia de embolias. Sabemos que el cerebro es el órgano más frecuentemente afectado por embolias al punto de partida de endocarditis izquierda. El diagnóstico de endocarditis se realiza con la integración de criterios clínicos, microbiológicos e imagenológicos. Es importante la sospecha clínica que se debe tener en todo paciente con sepsis de origen desconocido, fiebre prolongada en presencia de algún factor predisponente, sin foco clínico claro, ante un accidente cerebrovascular en un contexto febril, la existencia de embolias sin causa evidente o también ante la dehiscencia de una válvula protésica. Ante la sospecha clínica, entonces, se deben solicitar hemocultivos. Estos son uno de los pilares fundamentales del diagnóstico. Se deben realizar 3 tomas separadas por 30 minutos y preferiblemente de venas periféricas. Se debe tener en cuenta que estos pueden ser negativos en un 10 o un 15%. Las causas de hemocultivos negativos pueden ser el haber recibido tratamiento antibiótico previo o en el caso de gérmenes de crecimiento lento o atípicos. El ecocardiograma es el otro estudio a solicitar ante la sospecha clínica de endocarditis. Tanto transtorácico como transesofágico es la técnica de imagen más importante para su diagnóstico y manejo. Los hallazgos ecocardiográficos pueden ser vegetaciones, que son masas móviles de cogenicidad variable, como la que se señala en la imagen a nivel de la válvula mitral. Pueden también verse abscesos, perforación de la válvula, fístula, pseudoaneurismas o dehiscencias de una válvula protésica. En esta diapositiva observamos una vegetación vinculada a la válvula mitral en la primera imagen. En la segunda imagen, otra vegetación a nivel de la válvula aórtica. Y en la última, un pseudoaneurisma que está señalado con la flecha verde. El ecocardiograma transtorácico tiene una sensibilidad entre un 40 a 73%, pero el transesofágico tiene una sensibilidad mucho mayor, por lo que este último debe solicitarse en caso de que el ecocardiograma transtorácico sea negativo y aún existe una alta sospecha clínica de endocarditis. También debe solicitarse en caso de válvulas protésicas o dispositivos intracardíacos y para valorar complicaciones. Veamos entonces cómo llegamos al diagnóstico. Los criterios diagnósticos que integran la clínica, microbiología e imagenología son los criterios de Duke modificados, que se dividen en criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores se encuentran los hemocultivos positivos. El hallazgo de microorganismos típicos en 2 hemocultivos, la presencia de microorganismos en hemocultivos persistentemente positivos y la existencia de un hemocultivo positivo a Coxiella burnetii son considerados criterios mayores. Otro criterio mayor lo constituyen las pruebas de imagen positivas, y esto incluye los hallazgos ecocardiográficos compatibles que ya mencionamos, la identificación de lesiones paravalvulares por tomografía con contraste y la presencia de actividad metabólica normal alrededor de dispositivos protésicos identificado por PET o SPECT con leucocitos marcados. Dentro de los criterios menores se incluyen los factores predisponentes y factores clínicos, dentro de los que se encuentran la fiebre, los fenómenos vasculares y los fenómenos inmunológicos que ya vimos. Hablamos entonces de endocarditis infecciosa definitiva si se cumplen 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 menores o 5 criterios menores, y de endocarditis posible si se cumple un criterio mayor y un criterio menor o 3 criterios menores. El manejo de la endocarditis debe ser realizado idealmente por un equipo multidisciplinario que involucre cardiólogos, infectólogos, cirujanos cardíacos y otros especialistas. El tratamiento es médico y eventualmente quirúrgico. El tratamiento antibiótico tiene como objetivo eliminar el microorganismo responsable hallado en los hemocultivos con el antibiótico adecuado al antibiograma. Va a depender, por tanto, del microorganismo causante y de si la infección asienta sobre una válvula nativa o una válvula protésica. Deben emplearse antibióticos bactericidas, ya que las defensas del huésped no son efectivas, antibióticos en combinación con acción sinérgica, ya que esto resulta en mejor evolución clínica y acorta el tiempo del tratamiento, debe ser intravenoso y a altas dosis, y debe ser también prolongado. El tratamiento sobre las válvulas protésicas debe ser más prolongado, con al menos 6 semanas de duración.
Aquí se presentan los esquemas antibióticos según la Guía de Práctica Clínica de la Sociedad Europea de Cardiología, en este caso para estreptococos, en los que se incluyen los beta-lactámicos en monoterapia o combinados con gentamicina. Para el tratamiento de los estafilococos sobre válvula nativa se recomiendan los beta-lactámicos y en caso de resistencia la vancomicina. Para estafilococos sobre válvula protésica se recomienda agregar rifampicina y gentamicina. Y en el caso de los enterococos, para Enterococcus fecalis se recomienda ampicilina más ceftriaxona. En caso de alta sospecha de endocarditis infecciosa y paciente grave, luego de realizar los hemocultivos y antes de obtener el resultado del antibiograma, se debe iniciar un tratamiento empírico dirigido al germen que con mayor probabilidad pueda ser el responsable. Los regímenes terapéuticos que se proponen para este tratamiento empírico son estos que se ven aquí. Para endocarditis sobre válvula nativa y válvula protésica tardía se deben cubrir los gérmenes típicos y se plantea ampicilina más oxacilina más gentamicina. Para endocarditis sobre válvula protésica temprana o precoz se deben cubrir estafilococos resistentes a meticilina, enterococos y gram negativos, por lo que el esquema antibiótico es vancomicina más gentamicina más rifampicina. Una vez que se identifica el germen, el antibiótico se debe adaptar al antibiograma. El tratamiento quirúrgico se lleva a cabo en un 40 o 50% de las endocarditis infecciosas. El objetivo es la remoción total de los tejidos infectados y la recuperación de la función de la válvula. Esto se hace mediante sustitución valvular o mediante reparación de la válvula cuando es posible en el caso de endocarditis sobre válvula mitral o tricuspidia. La mortalidad operatoria se encuentra entre un 5 a un 15%. Las indicaciones de cirugía son básicamente tres: insuficiencia valvular severa, que causa insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico, la infección no controlada y la prevención de embolias sépticas. La insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente de la endocarditis infecciosa y es la indicación más frecuente de cirugía cardíaca. Es más común en la afectación de la válvula aórtica en comparación con la mitral. Es causada por insuficiencia valvular aguda u obstrucción de la válvula por una gran vegetación. El desarrollo de insuficiencia cardíaca es un predictor importante de mortalidad intrahospitalaria y a los 6 meses. Se muestran aquí entonces las indicaciones de cirugía en este contexto y su oportunidad. La infección no controlada es la segunda indicación en frecuencia para cirugía cardíaca y se puede presentar en dos formas: como infección persistente, que implica la persistencia de fiebre y hemocultivos positivos a pesar de un tratamiento antibiótico adecuado, y como extensión perivalvular, que incluye la presencia de abscesos, fístulas y pseudoneurismas, que implica gran destrucción perivalvular y tiene mal pronóstico a pesar de la cirugía. Las embolias sépticas son complicaciones frecuentes, se dan en un 20-50% de los casos, y el riesgo de presentarlas disminuye luego de iniciar el tratamiento antibiótico adecuado. La endocarditis sobre válvulas izquierdas emboliza más frecuentemente al encéfalo y al vaso, y las derechas al pulmón. Existen condiciones con mayor riesgo de embolia, como la existencia de vegetaciones grandes, mayores de 10 milímetros, que sean móviles, que se ubiquen a nivel de la válvula mitral, que sean causadas por hongos o estafilococos, o vegetaciones que aumenten de tamaño a pesar del tratamiento antibiótico. Son algunas de estas condiciones, como el tamaño de la vegetación, criterios de indicación de cirugía temprana con el fin de prevenir los eventos embólicos. Otras complicaciones de la endocarditis extracardíaca son las neurológicas, de mecanismo embólico en 15 a 30% de los casos. La arteria más afectada es la arteria cerebral media. Por otro lado, los aneurismas micóticos, que son consecuencia de la extensión de la infección a la vasa vasorum de las arterias y tiene predilección por el territorio cerebral. Otra es la insuficiencia renal aguda, que es una complicación común de mal pronóstico y multifactorial. Con respecto al pronóstico, la mortalidad intrahospitalaria de la endocarditis está entre un 15 y un 30%. Dentro de las características del paciente, los factores de mal pronóstico son la edad avanzada, la endocarditis sobre una válvula protésica, la diabetes insulino dependiente y otras comorbilidades. Los microorganismos que se relacionan con el pronóstico son el Staphylococcus aureus, los hongos y los bacilos gram negativos.
Complicaciones como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, accidente cerebrovascular y shock séptico también son de mal pronóstico. De los hallazgos ecocardiográficos, mencionar de mal pronóstico la insuficiencia valvular severa, la FEBI disminuida, la presencia de vegetaciones grandes y la disfunción protésica grave. Otro tema importante cuando hablamos de la endocarditis es la profilaxis. La profilaxis antibiótica está indicada en pacientes de riesgo que sean sometidos a procedimientos dentales que impliquen manipulación de la región gingival o periapical o perforación de la mucosa oral. ¿Cuáles son los pacientes de riesgo en los que está indicada la profilaxis? Son aquellos con válvulas protésicas o en los que se haya usado algún tipo de material protésico para reparación valvular, aquellos que ya han presentado una endocarditis previa y pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas no tratadas y quienes tienen cardiopatías congénitas reparadas con material protésico de por vida en el caso de que quede un residual. El tratamiento antibiótico recomendado para la profilaxis es la amoxicilina o la ampicilina a dosis de 2 gramos vía oral o intravenoso 30 a 60 minutos antes del procedimiento en una única dosis. En caso de alergia, la alternativa es la clindamicina.